tú eres un Dios de poder, declaramos que tú eres un Dios de amor. Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le damos gracias al Señor por tenernos una vez más acá en las cabinas de Radio Revelación y Verdad. Pues bendecimos al Señor por este inicio de semana, este inicio de mes prácticamente, ¿verdad? Que tan rápido, ya 6 meses, ¿verdad, los hermanos? Dios te bendiga, buenos días. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarlos ahí donde están, que nos están escuchando. Les queremos bendecir, hermanos. Y efectivamente ya se nos fue medio año, iniciando la segunda parte de este año, creyendo que Dios va a hacer cosas buenas, que Dios va a seguir bendiciendo personas y va a seguir abriendo puertas para lo que estamos haciendo, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Comencemos dándole gracias a nuestro Padre Celestial el día de hoy. Amén. Y comenzamos con el programa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y misericordia. Tú has sido bueno con nosotros y tu gracia no nos ha dejado. Tú has estado siempre a nuestro lado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que lo que el día de hoy vamos a hablar, lo que vamos a hacer, sea de bendición para aquellas personas, Señor, que nos están escuchando. En el nombre de Jesús bendecimos a cada una de las personas que nos escuchan y que nos van a escuchar en las diferentes redes. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos para que obres de acuerdo a tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Amén, Señor. Amén y amén. 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 Entonces, hermanos, bendito sea el Señor por este nuevo día que nos da. Damos las gracias al Señor. Yo estoy, la verdad, muy agradecido. No sé cómo fue su fin de semana, hermanos, pero la Biblia dice que en todo tiempo estemos agradecidos, que en todo tiempo debemos orar, en todo tiempo debemos de permanecer con nuestros ojos y nuestra convicción puesta en el Señor. La semana pasada, pues, que estuvimos hablando acerca del sincretismo, todavía hay muchas cosas que tenemos que hablar de eso, cosas muy puntuales que pareciera que muchas personas lo ven como parte de su fe y de su convicción, y en realidad, pues, tienen muy arraigado en su corazón ese tipo de cosas, pero no ven que es algo que les está perjudicando y que les es un lastre en su caminar cristiano. Por ejemplo, ¿verdad? Que hablamos de varias cosas, pero una del que no tocamos fue acerca de los horóscopos. Cuestiones que son bastante naturales hoy en día, que la gente consulte y deposite su día a día en su fe en esas cuestiones. Ahora, hoy pues no queremos seguir hablando de eso, sino que solamente lo traigo como algo que pues tenía en mente poder mencionárselos, pero yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas. Todos tenemos problemas y situaciones en nuestra vida que nos llevan a caminar de manera que caminamos de acuerdo a lo que estamos viviendo y no de acuerdo a lo que no vivimos. ¿A qué me refiero con esto? Que la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Y hermano, realmente yo no sé cuáles sean los problemas que estés atravesando, pero para que la Biblia cronice o haga un recuento de las preocupaciones que hay en la Biblia de las Américas, en el capítulo 2 del libro de Colosenses, dice Pablo: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio
de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él firmemente, arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Es decir, Pablo tenía una preocupación muy grande. Todo el capítulo 2 de Colosenses, hasta el versículo 8, incluso la Biblia de las Américas le pone la preocupación de Pablo por los colosenses. Y para que quedara escrito eso, era porque realmente había una preocupación muy grande de este ministro de Dios por el pueblo. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque, hermanos, nosotros debemos de entender cuáles son las prioridades por las cuales debemos de preocuparnos. La Biblia dice que por nada debemos de estar afanosos. Por nada debemos de estar en eso, como un afán. Pero sí hay cosas de las cuales debemos de preocuparnos o de ocuparnos para que nuestra vida espiritual termine en un resultado eficaz de la predicación de la palabra y no solamente de la predicación de la palabra, sino de nuestra exposición a la verdad, es decir, a nuestra fe, a Cristo, para que lo que nosotros oremos sea conforme a lo que el Espíritu guía y manda, y no solamente orar por nuestras necesidades. Por eso la Biblia dice que oramos no como conviene, sino que oramos por las cosas que son para deleite de nuestra carne. Entonces, ¿cómo alcanzamos nosotros verdaderamente una madurez espiritual? ¿Y cómo hacemos nosotros que lo que dice el versículo 2, que estando alentados en nuestros corazones y unidos en amor, alcancemos todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de la comprensión del resultado del conocimiento de Cristo? Porque hoy en día la gente está metida en el afán, está metida en que tengo que hacer el tema, tengo que preparar esto, tengo que preparar lo otro, aquello, pago de casa, pago de esto, pago de lo otro, pero no llegamos a tener en nuestra mente el que no conocemos a Cristo, el que no tenemos un pleno conocimiento de Él. Porque al final de cuentas todo esto va a pasar, todo esto va a dejar de ser. Incluso todos estos medios que hoy en día hay, un día van a ser penalizados y van a ser puestos, por decirlo de esta manera, bajo un régimen en donde no podamos ya predicar la palabra. Y eso está escrito. La Biblia dice que estas cosas van a suceder, como le pasó a la iglesia del principio. Por ahí, por el año 380 aproximadamente, cuando la iglesia fue capturada por los romanos. Y tuvieron que poner un águila imperial. Tuvo que darse el concilio de Nicea y tuvo que darse un montón de cuestiones que hoy en día sería bueno que la gente lo investigue para que sepa en dónde estamos parados. Ahora, ¿cuál es la fe que deposita cada uno en su oración? ¿Cuál es la fe que deposita cada uno en la iglesia donde asiste? ¿Y cuál es la fe que deposita cada uno cuando se acerca en lo íntimo? Si es que alguien llega a depositar en lo íntimo, porque ahí estamos hablando ya de que alguien sí tiene una rutina o un tipo de devocional con el Señor. Pero lo que la Biblia nos enseña y nos manda es que nosotros depositemos toda nuestra confianza en el Señor. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que nosotros debemos aprender a tener una vida espiritual,
a poner nuestros ojos en el Señor. Porque lo que dice acá en el versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. ¿Por qué? Mira, pues, la vez pasada vos mencionabas de un hermano que por un videíto de menos de un minuto había sido movido en su fe y estaba dudando de los preceptos y de la doctrina que ya se les ha enseñado. Y Pablo está diciendo acá que nosotros debemos, que no seamos movidos en nuestra disciplina, es decir, que tengamos una buena disciplina y que tengamos una estabilidad de nuestra fe. ¿Por qué? Porque hoy en día la fe es muy fácilmente movida en los corazones del pueblo, de la cristiandad. ¿Por qué razón? Porque no se ha llegado a alcanzar el conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, sino que llegamos a conocer, nos hacemos conocedores de muchas cosas, y hoy en las redes hay muchas cosas que se están exponiendo, pero no llegamos nosotros a de veras a escudriñar las Escrituras y a exponer nuestra oración hacia el Señor para que sea eficaz. ¿Sí? Entonces, dice versículo 8: mirad que nadie os engañe y os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo, sobre poder, autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha de manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados en Él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado de los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos en contra y nos era adverso, y nos ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a alcanzar esto que el apóstol Pablo está mostrando acá? La oración. Porque por eso nosotros, él acá está poniendo, dice: porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que estáis en la Odisea y por los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Está hablando de que él está intercediendo por ellos. Él está metiéndose en un tiempo de oración y no está orando por necesidades de ellos, sino que está orando para que su fe no sea movida. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar cuando oramos. Que nosotros podamos alcanzar el conocimiento de Jesucristo, porque a través del conocimiento de Cristo nuestra fe no es movida y no somos engañados, como dice acá la palabra, por razonamientos, sino que estamos orando y somos instruidos por una verdadera guianza del Espíritu Santo a través de la oración, de la súplica, que es nuestra vida devocional que deberíamos tener día con día. Amén. Entonces, ¿qué les quiero yo dejar con esto, hermanos? Y ir abriendo un poco el entendimiento. ¿Saben por qué? Porque hoy hermanos, por lo menos hoy se habla mucho de los ambientes que nos guían a la iglesia, a la nación, al mundo entero,
Pero nosotros como cristianos debemos poner nuestros ojos en Él y debemos de comprender cómo nosotros tenemos que orar al Señor y por las cosas de las cuales debemos orar y entender, interceder hacia Él. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 16 de Corintios. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o en día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude en vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose de las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de lo cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un conocimiento de lo que es de Dios. Es decir, ¿quiénes verdaderamente conocen a Dios? ¿Quiénes verdaderamente conocen el mandamiento o la comisión que Cristo hizo? ¿O es conocerlo a Él? Por eso, cuando el Señor le estaba orando con sus discípulos, ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar como tú oras. Y Él les dijo: cuando ustedes oran, digan Padre Nuestro, y les enseña el esquema, ¿ya?, del Padre Nuestro. Pero cuando Él les habla a ellos y les dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que me ha oído a mí ha oído al Padre. Pero ellos no podían entender y comprender, aunque lo tenían enfrente, porque su oración no era enfocada al conocimiento de Él, sino que su oración era enfocada a las necesidades. Por eso cuando hoy vemos la mayoría de oraciones que se hacen, están enfocadas a las necesidades y no enfocadas a la necesidad de conocer a Cristo. Es decir, a las cosas que vienen al cuerpo, pero no las cosas que vienen a construir y edificar nuestro corazón. Sí, a mí me llama la atención ahí una parte que enseña la Biblia acerca del Padre Nuestro, porque realmente ahí habla de diferentes formas de ver las cosas o de pedir, porque a mí algo que me llama la atención en el Padre Nuestro, una de las cosas que yo antes no había visto, es que la oración, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, cuando Jesucristo les habla del Padre Nuestro, fue porque ellos le preguntaron: enséñanos a orar. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando Él viene y les habla de la forma en la que tienen que orar, yo no lo había visto, pero ellos estaban acostumbrados a escuchar que cuando se referían a nuestro Señor, a Dios o en el cielo, le decían el Señor, Adonai, y tenían diferentes formas de expresarse acerca de Él. Y Él cuando les habla les instruye acerca de la oración, les dice: vosotros cuando oréis, oraréis así. Para mí, yo desde el punto de vista de cómo lo veo, el punto de partida es la forma en la que Él hizo un parteaguas, dividió la forma en la que se oraba antiguamente para darle paso a un nuevo modelo de oración. Y no me estoy refiriendo de palabrería repetida, aprendida. Él cuando viene y hace eso dice: ustedes orarán de esta forma. Y entonces les cambia la perspectiva. Para nosotros, por ejemplo, Él viene y dice: Padre Nuestro. Solo con esa parte les cambió la perspectiva totalmente de la forma en la que tenían que hablar.
Porque ellos estaban acostumbrados a referirse a Dios como el Señor, como Adonai, como el gran yo soy, como aquel que había hecho prodigios y era un Dios distante. El punto de partida para la oración que Él nos abrió con la gracia, porque esta oración que Él abrió y abrió la puerta para este nuevo nivel, Él lo abrió por medio de la gracia. ¿Por qué? Porque Él mismo fue el que hizo esto. Ahora prestemos atención acá. Les cambió la forma de pensar y los hizo cercanos. Los hizo de tal manera que creó un vínculo mucho más estrecho entre lo que les habían estado enseñando, porque todos los que estaban con Él, o por lo menos la gran mayoría, eran del pueblo de Israel, venían de esa descendencia. Ellos conocían a Dios, pero no lo conocían a nivel de Padre. Entonces una de las primeras formas de oración que nosotros debemos de tener, y tal vez antes de cualquier petición, antes de cualquier cosa que nosotros nos acerquemos a pedir o a hacer o a expresar en la oración, nosotros tenemos que tener ese nivel de cercanía con el Padre. Porque por eso el apóstol Pablo decía que nuestro espíritu gime dentro de nosotros con palabras indecibles. Y llega a un punto en donde Él viene y dice que nuestro espíritu dice, Abba Padre. ¿Por qué? Porque hay una cercanía tal que cambia todo el panorama. Eso sinceramente cambia todo el panorama. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo decirles, Dios mío, Dios mío. No es lo mismo. No es lo mismo decir, Padre, aquí estoy. Es un cambio radical en la forma de pensar. Yo creo que eso es una de las cosas principales que nosotros tenemos que tener clara y experimentarla dentro de nuestro ser, el sentirnos cercanos a nuestro Padre, porque eso es Él es nuestro Padre. Partiendo de allí, es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a nosotros a pedir conforme lo que necesitemos, en las diferentes etapas que nosotros podamos tener. Pero el punto de partida que yo veo fue cuando los discípulos vinieron y le dijeron, enséñanos, porque no es que ellos no supieran, no es que ellos nunca se hubieran acercado al templo a decir cómo tengo que orar, no es que ellos nunca hubiesen escuchado hablar a algún fariseo, algún escriba, alguna de las personas que estaban alrededor de ellos sabían cómo orar, pero identificaron que había una dimensión diferente para orar. Sí, porque al final de cuentas todos ellos fueron acostumbrados sus oídos a las letanías, ¿verdad? A la explicación de la ley, y en realidad no había una liberación en ellos. Pero cuando Cristo vino, el Señor vino y se paró en la sinagoga, leyó el libro y bueno, empezó a operar milagros, ellos se dieron cuenta que había algo diferente. Por eso incluso la misma gente le decía al Señor, tú hablas como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque en la oración está esa autoridad. Entonces el que se acerca, como vos lo decías, como hijo, tiene la autoridad, porque no es ajeno, sino que tiene ese vínculo de paternidad. Exacto, sí. Otra de las cosas, por ejemplo, a mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando ellos vienen y le hablan, nuestro Señor Jesucristo atiende, por decirlo de alguna forma, creería yo, que todos los aspectos de la vida que nosotros tenemos. La Biblia enseña en Eclesiastés que para todo hay tiempo. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de tirar, tiempo de alejar, tiempo de acercar. Hay diferentes tiempos para nuestras vidas. Creo que en la oración también hay tiempos. Porque, por ejemplo, alguien que está sufriendo por ejemplo, la enfermedad de un familiar, la oración de él necesariamente va a ir enfocada a eso.
Y no por eso quiere decir que esté mala. No. ¿Sí? Lo importante es orar. Lo importante es acercarse. Lo importante es estar dependiendo del Padre. Porque, por ejemplo, alguien que viene y está en una enfermedad, puede ser un familiar o incluso él mismo, él no se va a acercar a pedir que el Señor lo prospere. No se va a acercar al Señor, tengo necesidad de que me prosperes y de que me proveas un carro, porque tengo que salir a hacer tal cosa. No, su prioridad va a ser estar pidiéndole al Señor que tenga misericordia. Ahora, lo que puede ser que esté como que desvinculado en ese punto es la intención con la que él se acerca. Por ejemplo, hay personas que se acercan supuestamente orando, diciendo: yo decreto, Señor, en tu nombre que eso ya está fuera de foco. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestra oración no quiere decir que con eso nosotros, al estar orando de esa forma, que yo decreto que va a pasar esto, y que agarrados de aquella palabra que dice que la boca tiene poder, que amén, la boca tiene poder, porque sí lo hemos visto que la boca tiene poder. Pero no podemos venir con un espíritu altanero. No, pues. Porque no depende de nosotros, porque no somos nosotros los que hacemos los milagros, es Él el que los hace. Sí, por Es Él, misericordia. es el que nos escucha. Por eso es que en nuestra oración nosotros incluso tenemos que acercarnos con Él con ese corazón sincero, humilde. Ahora, cuál sea la petición va a depender de cada quien en su vida. Sí, por eso, mira, dice 1 Pedro 5, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte y a su debido tiempo, Él los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Sed de espíritu sobrio y estad alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Amén. Entonces hay un montón de pruebas. Por eso decía que ¿cuántos tenemos pruebas? Todos. Pero que no necesariamente nuestra oración sea solamente enfocada en torno a lo que nos está afectando. Por eso tiene que haber un cambio de dimensión dentro de nosotros. Por eso Pablo decía, respecto a esto, yo ya le rogué al Señor, y el Señor, bástate de mi gracia. Pero él le seguía rogando. La primera vez que le rogó, bástate de mi gracia. La segunda, bástate de mi gracia. La tercera, bástate de mi gracia. Entonces pregunto, ¿por qué siguió rogando? Si ya el Señor le había dado la respuesta. Porque le estaba afectando. Por supuesto. Su humanidad, su carne estaba enfocada a eso. Fíjate que ahorita que decís eso, nosotros también podríamos decir que la oración es una especie de liberación. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, mira, pues por ejemplo, cuando uno está cargado por cualquier situación y te acercas a orar, de cierta forma el Señor te quita pesos de encima, aunque los problemas siguen. Aunque los problemas siguen, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La oración te libera, aunque no soluciona los problemas. O los problemas inmediatos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final de cuentas, es una especie de que Dios dejó como una válvula de escape. ¿Sí? Ahora, yo no estoy diciendo que es una válvula de escape. No estoy diciendo eso. Pero, porque si no, entonces estaríamos diciendo que la oración, pues solamente cuando tengo un clavo me acerco y ya liberé. Y no se trata de eso. Pero sí descarga. ¿Qué pasa? Sí descarga. Ahora bien, cuando yo te decía que tenemos que ser cambiados de dimensión, tiene que llegar un punto en donde nosotros mismos, al mismo nivel del apóstol Pablo, que ya no pedía para sí mismo, ¿no? Él pedía para otros. Eso se llama interceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El siguiente nivel de la oración
propia en donde yo pido es la intercesión, en donde yo no pido para mí, pido para los otros. Ahora, ese nivel de intercesión puede ser aquel nivel en donde las personas tal vez solo se recuerden de que tienen que orar por alguien e intercedan: Señor, en el nombre de Jesús yo te pido por fulano de tal, y que lo bendigas, que lo guardes y lo protejas. Pero hay otro nivel en donde el que está intercediendo siente como que si fuera propia la carga. Ese es el nivel de intercesión que yo veo que el apóstol Pablo tenía. El apóstol Pablo dice: yo ya rogué, yo ya ruego, él se ha presentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veo yo, por ejemplo, a un Moisés cuando viene y el pueblo está siendo rebelde. ¿Te recordás? Y el Señor viene y al final de cuentas perdona al pueblo por la intercesión de Moisés. ¿Qué pasa cuando Abraham están a punto de destruir Sodoma y Gomorra? El Señor dice: Señor, si hubieran 50 justos, vaya, por los 50 no los voy a destruir. Señor, por 30, por 20, por 10. Y Él viene e intercede, pero se ha de haber sentido uno con ellos, porque sabía que estaba Lot ahí metido. Entonces había algo que le vinculaba con lo que podía estar pasando. Ahora, yo veo eso como un vínculo espiritual que nosotros deberíamos de tener para con nuestros hermanos. A veces pareciera ser que nosotros somos indolentes. Pareciera ser que no nos duele tanto lo que nuestro hermano está pasando. Insensibles. Y eso puede ser que sea que no nos permita interceder a ese nivel, de gemir por ellos. Y yo creo que esos son a ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que llegar, porque es en donde la oración va a tener la eficacia que dice, porque la oración del justo tiene poder, o puede mucho, también dice en otras versiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ese justo, ¿quién es? Yo creo que hemos dejado de lado tal vez solo el hecho de decir: no, es que la oración del justo puede mucho, y porque como Cristo nos justificó somos justos. Y amén, sí, así es. Pero hay cosas que nosotros tenemos que poner dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, que hagan que tengamos un vínculo, y que esa oración que vamos a hacer sea con denuedo, sea con una súplica real, no solamente con una palabrería vana. Y creo que a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. Sí, porque mira, parte de la rogativa de los pensamientos del apóstol Pablo, y bueno, no solo de él, de Pedro y de los demás hermanos, era en base a que ninguno de los que habían recibido la fe fueran sacudidos. Y por eso es que la iglesia, cuando comenzó después de la ascensión del Señor Jesucristo, se reunían a orar. Los cultos verdaderamente eran cultos de oración. Todavía no existían pues lo que hoy en día tenemos: danzas, grupos de alabanza, y ni siquiera había la administración de ciertas sanidades o de ciertos dones, porque todavía no había sido impartido, ¿verdad? Pero lo principal, lo que a ellos los mantuvo en unidad, fue la oración. Por ejemplo, cuando Pedro cayó preso, todos se convinieron en orar por Pedro. ¿Y qué obtuvieron con eso? Que fuera desatado de la cárcel. Y fue desatado ¿cómo? El Señor mismo envió un ángel a que lo sacara. Pero ¿qué provocó eso? La oración. Pero ¿cómo estaba la mente de los hermanos en la casa
donde estaban reunidos, para que ellos pudieran comprender cómo tenían que orar y por qué tenían que orar. Porque todos tenían necesidades ahí. Ellos también estaban siendo perseguidos. No eran solo los apóstoles. Estaban siendo ellos perseguidos también. Pero él como líder era el que estaba siendo azotado. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál era el razonamiento de ellos? ¿Por qué ellos podían hacer o mover el corazón de Dios, digámoslo de esta manera, para que el Señor enviara un ángel y enviara esa bendición a esa cárcel para que Pedro fuera levantado? Y no solamente que fuera levantado. ¿Qué más hizo el ángel con Pedro? No solo lo despertó, no solo le abrió las puertas, lo sustentó. Y hizo que el decreto que había sido expuesto en contra de Pedro de muerte, esa sentencia, fuera revocada. En el caso contrario de Pablo, Pablo murió siendo preso. Pablo nunca se le dio una resolución a su caso. Nunca fue absuelto de los cargos que le eran imputados. Murió con esa condena que le habían dado, perseguido. En cambio a Pedro no. A Pedro lo liberaron y no hubo una orden de captura. En contra de Pedro no hubo. Pero ¿qué movió todo eso? Una oración. Y es por eso que de hecho no fue una, fueron un montón, sí. Fueron un montón de veces. Así estuvieron ellos cuando fueron azotados, pues. Sí, exactamente. El detalle ahí es que la oración tiene, por eso decía al principio, tiene ciertas características o está enfocada a diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida. Sí. Porque en el caso de Pedro, la dirección de la oración era esa, porque él estaba en esa situación. Por ejemplo, hablemos de esta forma. ¿Qué tal y Pedro no estaba preso? No iban a orar porque lo liberaron si no estaba preso. Exacto. O sea, la oración obviamente tenía que ir en función de que liberaran al apóstol. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos eso, vemos que efectivamente la oración tiene que ir direccionada hacia lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Por ejemplo, porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino y le dijo a aquellos que no habían podido echar fuera al demonio, dijo: esta generación no puede salir si no es con ayuno y oración. Bueno, algunos le quitan ayuno, pero digamos que sí va al ayuno y oración. La oración iba direccionada. ¿Pero de qué está la oración? De que estaba la oración, estaba la oración. Entonces la pregunta es, ¿para qué les dijo él eso? Porque tenía que estar direccionada. Ahora, por ejemplo, en el ejemplo ese... ¿Pero cuál oración? ¿Qué oración tenían que hacer ahí ellos para poder tener esa autoridad? Está hablando de comunión. Vale, por eso. Entonces, pero ¿cuál era el punto? ¿Cuál era el objetivo de la oración, de orar? Echar fuera esos demonios. Sí. Ese era el objetivo. Ahí no era liberar a nadie, por lo menos de la cárcel física. Ahí era liberarlos de los demonios. Ahí no era sanidad. Ahí no era salvación solamente, ahí era específicamente eso. Entonces nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, la oración tiene que estar direccionada a aspectos que nosotros necesitamos en nuestra vida. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no hemos orado por sanidad? ¿Y ha habido sanidad? Sí. Sí. Ahora, no oramos por provisión de alimentos, oramos por sanidad. Y hubo sanidad. Yo no sé si ya te conté la otra vez que mi hermana se fracturó el brazo y que se cayó en el baño. No. La cosa es que mi hermana se fracturó, se cayó en el baño, se estaba bañando, se cayó y se quebró el brazo. Aquí, ¿esto cómo se llama? El antebrazo. Se lo partió. Y nosotros dijimos: en nombre de Jesús, que el Señor la sane. Eso es una oración. Y delante de mis ojos, el Señor le soltó el brazo. Si yo se lo vi torcido sin ese. Y solo me recuerdo que se lo jalamos un poquito a ponerle unos cartones de huevo. En nombre de Jesús dije que el Señor la sane. Y ¡pum!
se lo soldó. Esa no me la cuento. No, yo no estaba orando ahí por provisión de alimentos. No, pues. Nosotros intercedimos por el brazo de ella. Y el Señor lo soldó. Ahora, la oración tiene que hacer eso. Por eso es que a mí me llama la atención cuando dice orando en todo tiempo con toda. Que no es solo hablar, es orar. Entonces Por lo dice, que decís ahorita. orando en todo tiempo con toda oración. Cuando dice con toda oración, no sé, quiere decir que hay varios tipos de oración. Y eso es lo que a mí me hace pensar, eso está en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, pero no solo así, con lo que vos acabas de decir, en el Espíritu. Y esa es la diferencia. La diferencia tiene que ser que la oración tiene que ser en el Espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu, no nos estamos refiriendo a hacer alharacay, que no, estamos hablando de que el Espíritu Santo tiene que estar morando dentro de nosotros y que tiene que ser una oración que brote de adentro, que esté direccionada adecuadamente. Porque, por ejemplo, este ejemplo lo han puesto en diferentes ocasiones, pero me llama la atención y creo que de repente funciona. Pedro, en el barca, cuando camina sobre el agua: Señor, sálvame porque perezco. Eso fue una oración. Fue una oración. En la necesidad justa. ¿Y lo salvó? Sí. Porque él estaba ahí, estaba cercano. Ahora, a eso creo que debemos de llegar, de tener claridad con el tema de la oración, porque hay personas que creen que por nuestro Señor Jesucristo también lo digo, porque hay personas que creen que por su palabrería van a ser escuchados, y no se trata ahí. Vos ibas a decir algo de lo de las palabras, que no eran solo palabras. Sí, que no son solamente el llegar, por ejemplo, en ese caso que hablábamos del endemoniado, no era solo de llegar y hablarle, ¿verdad? Sino que era de hacer una oración para que ese que estaba siendo afectado, atormentado por el espíritu inmundo o el demonio, fuera libre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, pues, para orar hay que hablar? ¿Ya? Pero por eso mismo es porque está constituida la oración en aquellos que tienen un ejercicio de comunicación, de un lenguaje, de una forma de hablar, de comunicarse y de creer lo que están orando. Por eso va vinculada la oración con la fe, porque no se puede orar sin fe. Ahora, si alguien ora sin fe, entonces su oración no está direccionada. Sí, yo creo que ahí hay que apuntalar algo que ahorita se me vino con lo que vos estás diciendo. Cuando aquí dice todo tipo de oración, con toda oración, yo sí creo, por ejemplo, yo no sé cuántos tipos hayan, no lo sé, Sí. no sé cuántos tipos de oración hay, pero sí sé que hay diferentes tipos, ¿sí? Pero nosotros no podemos venir también y circunscribir a aquella oración que en diferentes ocasiones he escuchado yo que ministros enseñan, que dicen, no, es que usted puede ir orando en su carro, entonces ahí está orando. Y está bien, digamos que usted puede ir orando en su carro, platicando con el Señor, como que estuviese teniendo una conversación. Yo estoy de acuerdo, sí, pero no eso es todo oración. No. Eso es estar en comunión con el Señor. Y sí, yo creo que sí es parte de orar, porque ¿cuántos de nosotros vamos en nuestro carro y de repente estamos, Señor, mira, fíjate que quiero hacer esto, Padre, fíjate que también quiero aquí? Pero, y está bien, porque en ese momento esa oración está a ese nivel de platicar con el Señor para pedir una dirección, para pedirle un consejo, que nos diga por dónde agarrar, qué hacer en ciertas situaciones, pero son oraciones de ese tipo, ¿sí? Pero eso no sustituye la oración en donde nosotros queremos meternos en una comunión directa con Él, tal vez pidiendo o intercediendo por algo. Y no puede sustituir
nuestro espacio devocional de vida en comunión con Él. Son cosas diferentes. O sea, que lo otro puede ser que sí sea una especie de oración, o un tipo de oración, llamémosle de esta forma, un tipo de oración que nos mantiene en comunicación con Él. Pero aparte está la comunión, la oración que vos hablabas hace un rato, y no solo una palabra, tiene que ser de incluso gemir delante de Él por alguna situación. Eso es que tenemos que tener claridad que una cosa no sustituye a la otra. Sí, es que yo traigo ahorita a mi mente a Daniel. ¿Cómo Daniel pudo permanecer estando en cautiverio? Estando lejos de lo que él había conocido, de su templo que había sido saqueado, que lo habían llevado esclavo. Y Daniel llega a tener una comunión íntima con el Señor. Decía que él oraba 3 veces al día. Pero fíjate que yo creo que esas 3 veces de oración de él al día era una oración a un nivel diferente. Sí, no era la platicadita. No era la plática de diario, no. No, exacto. No. Eran tres momentos en donde él se iba a otro nivel. Se apartaba, exacto. Entonces, por eso leía yo lo de Pablo, lo que Pablo decía, de que nosotros debemos de alcanzar todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión como resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Por qué? Porque es que a través de la oración se puede entender y comprender quién es Él. Amén. No es a través de la predicación, porque la predicación dice que sirve para lavarnos. La predicación dice que sirve para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos. Y ahí ya estoy hablando también de la profecía. Estoy hablando de que está mencionando la palabra, de que por medio de la predicación viene la fe por la palabra de Dios. Pero la oración nos lleva a conocerlo a Él. Y es que por eso mencionaba yo las necesidades. Porque más que nuestras necesidades está el que lleguemos a conocerlo a Él por sobre todas las cosas, el que oremos por conocerlo a Él. Por eso Pablo en sus necesidades decía: yo quiero conocerle a Él y el poder que salió de su resurrección. Pero eso lo hacía él orando. Y por eso es que él se enfocaba en el conocimiento de sus ovejas, de las ovejas, en relación a la madurez que ellos deberían de alcanzar para que no fueran sacudidos, para que no fueran engañados. Por eso les dice, incluso los que no me han conocido en persona. Entonces, ¿cómo lo conocieron? A través de la oración. ¿A Pablo? Sí. A través de sus cartas. A través de sus cartas, sí. A través de sus cartas lo conocían. Pero cuando él... mire, tal vez acá no lo quiero mencionar para que la gente piense que no, pues bueno, es que están hablando de espiritismo y cosas similares, porque no es así. Pero cuando están orando por Pedro y llegan a tocar la puerta y dicen: es Pedro, tú lo que viste fue su ángel. Le dice: no, es él. Ellos sabían que había manifestación. Ellos sabían de que de alguna manera, en un nivel de oración, alguien podía llegar y ministrarles, esa persona. Y nosotros, los que hemos vivido ciertas experiencias en el Señor a lo largo de nuestro caminar, sabemos que así es. Por eso Pablo dice: aunque ausente en el cuerpo, presente en el espíritu. ¿Cómo? Porque había una manifestación de tal manera en la oración
que Él los podía ministrar a ese nivel de llegar en espíritu a ministrarles. Por eso a mí me llama la atención lo que dice, por todos los que no me han visto en persona. ¿Dónde lo vieron entonces? No les mandó una foto. No llegó el boletín mensual del apóstol Pablo, sino que tuvo que tener una conexión muy cercana con ellos por medio de la oración a través de sus cartas. Sí, mira, obviamente el apóstol Pablo él es el perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? Él mismo lo indica en una de sus cartas, y obviamente él estaba a otro nivel de vida, y es precisamente que lo que él dijo, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo, es que nosotros tenemos que imitar a Cristo, pues, y una de las cosas que él dejó fue la vida de él, para que nosotros nos demos cuenta de qué cosas podemos alcanzar. ¿Y cómo llegó él hasta ahí? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo llegó Pablo hasta ese nivel? Porque cuando él menciona acerca de la ley de los miembros, y él empieza a hablar de los pecados, Pablo deja ver que también tenía sus debilidades, que le costaba. Miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Sí, él murió a sí mismo. Él mismo lo decía, porque yo todos los días muero. Y él mismo dijo acerca de sí mismo, porque yo todo lo que tengo, o todo lo que conozco, o todo lo que soy o sé, lo estimo como basura. Dicen las versiones más light acerca de esa palabra que utiliza él ahí, porque son más duras al hablar de eso. Pero dice, yo todo esto lo estimo como basura por el amor del conocimiento de Cristo. Entonces, él realmente murió a todo. ¿Cómo lo logró? Muriendo, sí. Muriendo. Al final de cuentas, es parte del proceso en el que todos nosotros estamos, de ir muriendo, y estar en comunión con el Señor. Y miren, la mejor comunión innegablemente es estar orando. No hay otra forma de estar comunicado con el Señor. Es orando por nuestras necesidades, por las necesidades de otros, por conocer a Cristo, por conocer sus misterios. Porque, mira, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos orado porque el Señor se manifieste en nosotros? No, y no te estoy diciendo de pedirle dinero, ni salud, no estoy hablando de eso. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pedido, por ejemplo, que nos haga santos? Yo lo pido, yo le digo, Señor, hazme santo, porque necesito ser santo. Señor, por favor, dame de tu Espíritu, necesito de tu Espíritu Santo para hacer tal cosa, porque necesito de tu Espíritu, necesito conocerte. Señor, por favor, ten misericordia de mí, y yo quiero conocer tus misterios. Ten piedad de nosotros, enséñanos. Y eso no es, pero eso es la oración, para eso nos la dejaron, para que nosotros podamos estar en comunión con Él. Pero cuando llegaste a un nivel de conciencia de lo que necesitas, pero cuando se ha sido mal instruido y mal enseñado, y el ambiente te nubla, porque no podés ver más allá, por lo duro de la prueba, por la mala instrucción que hay, por todo el conjunto de ideas humanas que vienen, se pierde el verdadero principio de la oración acá en la palabra. Amén. Y por eso es que decía en el versículo 4 de Colosenses, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque no es con razonamientos humanos o persuadirnos de alguna manera, sino que es en oración que el Espíritu nos va a convencer de todas las cosas. Amén. Amén, hermanos, se nos fue el tiempo una vez más, volado esto como todos los días lunes. Vamos a tener que pedir 2 horas mejor. Hermanos, que Dios les bendiga, siempre es un... Declaramos que tú eres un Dios de poder, declaramos que tú eres un Dios de amor.